doctora. Buenas noches, Andy, gusto de saludarlo, que estén bien. Igualmente, doctora. Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. En lo que le doy el ingreso a los compañeros, vamos a ir diciendo ciertas cuestiones que necesitamos saber. Me imagino que ustedes ya vieron el calendario de exámenes y ya se dieron cuenta que comienzan el 18, que es el día lunes, y que a nosotros nos toca hasta la siguiente semana, que es el lunes 24. Ese día va a ser el día de nuestro examen. Primeramente, hoy quiero agradecerles su colaboración en la actividad de la SAT porque realmente era tan interesante el tema que todos nos quedamos y casi nos fuimos ya casi 8:30, 9:20. Eso quiere decir que el tema les gustó y ojalá podamos seguir aprovechando la experiencia de este personal de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, les agradezco verdaderamente. Ya luego vamos a ir viendo qué vamos a hacer con esta parte práctica. El examen del día 24 solamente va a ser teórico. ¿Y qué vamos a evaluar? Se va a evaluar los primeros 4 puntos del programa. ¿Cuáles son? Derecho tributario, principios fundamentales del derecho tributario, fuentes del derecho tributario e interpretación e integración del derecho tributario. El día de hoy vamos a comenzar la relación jurídica tributaria, pero esta no va a entrar al examen. Quiero también pedirle su colaboración en el sentido que yo voy a tener una llamada urgente que tengo que atender, más o menos como a las 7:30, 8:25, entonces voy a salir intempestivamente porque es una llamada muy seria y luego entonces ya nos vemos el 24 para el día del examen. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario para que lo pudiéramos resolver. Pero siempre lo que vamos a hacer ahorita, por favor, todos con su cámara, que les voy a tomar la fotografía si son tan amables. Todos con la cámara para poder tomar la fotografía. Ahí estamos. Muchísimas gracias entonces. Ahí estamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no tenemos entonces ninguna duda, vamos a comenzar a recibir nuestra clase y a platicar un poquito de la relación jurídica tributaria. Bueno, a mí siempre me gusta explicar la relación jurídica tributaria en un contexto. Así como, por ejemplo, para el matrimonio se necesita un hombre y una mujer, esa es la pareja que de momento nosotros reconocemos en la legislación guatemalteca. Creo que podrá haber otra relación, pero de momento es la que nosotros reconocemos en la legislación guatemalteca. Podrá ser que más adelante pues ya se cambie en la Constitución y ya sea otra situación, pero hoy por hoy es el hombre y una mujer la que hacen la pareja para el matrimonio. Bueno, pero aquí nosotros vamos a hablar también de una relación, solo que no vamos a hablar de una relación amorosa, sino de lo que vamos a hablar es de la relación jurídica tributaria. Y esa relación jurídica tributaria es la que se da entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que lógicamente son los contribuyentes. Y lógicamente esa relación tiene un fundamento legal que es la ley. No es porque así lo digamos nosotros, sino que es porque así lo señala el artículo 239 de la Constitución, que se llama principio de legalidad. Entonces, aquí en la relación jurídica tributaria, nosotros lo que vamos a hablar es de esa relación entre sujeto activo y sujeto pasivo. Y se van a dar cuenta ustedes que nuestro código tributario no la llama relación jurídica tributaria, sino la llama obligación tributaria. Eso lo vamos a ver más adelante.
Este punto 5, anótenlo bien, ya no entra en el examen. Pero nosotros tenemos que avanzar y el día de hoy tenemos que dar clases porque así es la disposición. ¿Qué vamos a ver dentro de la relación jurídica tributaria? Vamos a ver definiciones, naturaleza de la relación jurídica tributaria, características de la relación jurídica tributaria, vamos a ver elementos de la relación jurídica tributaria y vamos a ver el elemento personal, el hecho generador, el cuantitativo, la base imponible, el temporal y el elemento finalista. Y vamos a ver en qué momento es que nace la obligación tributaria. Nosotros tenemos que saber que el ejercicio del poder tributario del Estado crea obligaciones. Y las obligaciones que crea son sustanciales. ¿Y cuál es una obligación sustancial? El pago de los tributos. Y también establece deberes formales. ¿Y cuáles son los deberes formales que nosotros conocemos? Los deberes formales que nosotros conocemos son la presentación de declaraciones juradas, llevar libros o registros especiales y exhibirlos a los organismos recaudadores. En el caso nuestro, ¿cómo se llama nuestro organismo recaudador? Se llama Superintendencia de Administración Tributaria de conformidad con la ley. El Estado decidió que la entidad que iba a recaudar los impuestos se llamara Superintendencia de Administración Tributaria. Y lógicamente también otra deber formal es comparecer frente a las citaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y ahí estamos nosotros lógicamente temblando cuando la SAT nos llama y llevamos todo lo que tenemos que llevar. Creo que hoy cuando la SAT nos llama es porque de verdad hemos cometido una infracción. ¿Por qué? Porque la superintendencia sabe todo de nosotros y lo sabe mediante un sistema de cómputo. Hoy ya no hay secretos. Ustedes saben que hoy no hay secretos para nadie porque se perdió la intimidad. Pues lo mismo sucede en la Superintendencia de Administración Tributaria. Dense en cuenta ustedes que ahora las facturas son electrónicas. ¿Y ustedes creen que eso solo es porque ellos quieren usar la tecnología? Así de sencillo. Y que ahí murió. No. O sea, ellos lo que quieren es el ejercicio de un mejor control. Ellos de un chat saben perfectamente todas las situaciones que se han dado. Entonces, cuando a nosotros nos llaman, ya no lleguen a mentir si ellos ya saben qué es lo que está pasando. Antes probablemente se hacía eso porque para ir a encontrar los libros de contabilidad tenía que entrar a un libro oscuro, pero hoy la tecnología es tan maravillosa que en un chat ya saben todo. Si nosotros queremos pensar qué es la relación jurídica tributaria, siempre piensen ustedes que es la relación que se da entre el Estado. ¿Y quién es el Estado? El sujeto activo. ¿Y qué hace el sujeto activo? El sujeto activo lo que hace es el ejercicio del poder imperio. Y en ese ejercicio del poder imperio, ¿a qué me obliga? A que pague los impuestos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la relación jurídica tributaria, estamos hablando de la potestad tributaria del Estado como manifestación de su poder soberano, que se ejerce y se agota a través del proceso legislativo con la formación y sanción de la ley, en la cual se establece de manera general, impersonal y obligatoria situaciones jurídicas o de hecho. Aquí tenemos nosotros que tener en cuenta que cuando se dan este tipo de relaciones, lo que se genera es un vínculo. ¿Un vínculo entre quiénes? Entre los sujetos comprendidos en la disposición legal. Y siempre en esa disposición legal, el que aparece es el contribuyente. Y el que ejercita la obligación es
el Estado. Esa relación nace al darse una situación concreta prevista en la ley. Es la relación jurídica y al darse en el ámbito tributario se le llama relación jurídica tributaria. Y aquí les vuelvo a repetir para que tengan claro esto porque quiero que lo aprendan. Solo déjenme aquí que voy a dar ingreso. El ejercicio del poder tributario del Estado crea obligaciones sustanciales. ¿Y cuáles son las obligaciones sustanciales? El pago de los tributos. Y también establece deberes formales. ¿Cuáles son los deberes formales? Presentación de declaraciones juradas, llevar libros o registros especiales, exhibirlos a las entidades recaudadoras. Ya pusimos cuál es la entidad recaudadora, la Superintendencia de Administración Tributaria, y comparecer frente a las citaciones de la Oficina Recaudadora de los Impuestos. Una parte de la doctrina señala que la relación que se da entre el Estado y los sujetos sometidos constituye la obligación tributaria. Y así la llama nuestra ley. ¿En dónde lo llama nuestra ley así? Vamos a adelantar un poquito porque no hemos pasado de muchos artículos y dice el artículo 14, dice concepto de obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo y surge al realizarse el presupuesto de hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Y yo les agrego aquí, ¿mediante qué procedimiento se puede exigir coactivamente? Espero su respuesta. Yo les dije que aquí en este procedimiento íbamos a ver en esta clase íbamos a ver dos procedimientos que íbamos a ver. El contencioso administrativo en materia tributaria y les dije otro, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo es? Económico coactivo. Correcto, o sea, es exigible coactivamente mediante ese proceso que es económico coactivo. Otra parte de la doctrina distingue la obligación tributaria sustancial y la llama relación jurídica tributaria principal, que es el objeto del derecho tributario material o sustantivo. Eso quiere decir que cuando nosotros oigamos obligación tributaria, así la llama el código. Y la figura doctrinariamente se llama relación jurídica tributaria. Y aquí vamos a decir el concepto que señala Hensel. ¿Qué dice Hensel? Hensel dice que la relación fundamental del derecho tributario consiste en el vínculo obligacional por el cual el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, que se origina en la realización del presupuesto de hecho previsto en la ley. Otra definición. Ustedes miran autores y autores que definen palabras más, palabras menos, viene siendo lo mismo. Aquí hay otra definición que es de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. ¿Qué dice Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez? Dice que la relación jurídica tributaria es un vínculo que une a diferentes sujetos respecto de la generación de consecuencias jurídicas que consisten en el nacimiento, la modificación, la transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Y en materia tributaria se llama, o sea, que se dan en materia tributaria. Vamos a dar una definición de relación jurídica tributaria. Y hay que decir que esta relación que se da entre el Estado y el contribuyente
es considerada como la relación más importante del derecho tributario. ¿Por qué? Porque el Estado ejercita su poder imperio, que solo el Estado lo tiene. Y el contribuyente, de conformidad con la ley, paga sus impuestos. Todos los impuestos que se pagan en Guatemala son leyes de la República, que han sido aprobados por el Congreso de la República. Y por eso yo les ponía a ustedes el ejemplo siguiente. El Congreso aprobó la ley del Yusi y un alcalde bocón comenzó a hablar un montón de cosas. Estemos pendientes porque creo que con los errores que tiene no la va a ratificar el presidente. Pero hay que esperar lo que dice la Constitución en formación y sanción de ley. Así como un niño no puede nacer de 3 meses porque si nace de 3 meses se muere, igualmente sucede con una ley. O sea, el presidente de la República tiene la posibilidad de veto. Entonces hay que esperar a ver qué decide el presidente, pero no anticiparse. La relación jurídica tributaria es considerada como la relación más importante del derecho tributario. Y esta figura tiene su fundamento en el principio de legalidad, que nosotros ya leímos, que ya estudiamos, y que para los que no lo han hecho, por favor, lean el 239 de la Constitución. Porque ahí ese principio de legalidad es el vínculo jurídico que relaciona como sujeto activo de la relación y del sujeto pasivo señalado por la ley. Y ahí, en ese artículo, estamos hablando de relación jurídica tributaria. ¿De entre qué sujeto se da la relación jurídica tributaria? El Estado, sujeto activo. ¿Por qué? Porque ejerce el poder imperio. Y luego el contribuyente que de conformidad con la ley es el obligado a pagar los impuestos. Otra definición es la de Margain. ¿Qué dice Margain? Margain dice que la relación jurídica tributaria la constituye el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo. Y se extinguen al cesar el primero en las actividades reguladas por la ley tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Dice, se extingue al cesar el primero en las actividades, porque ya no las tiene. Entonces, eso es lo que está diciendo esta definición. Hay definiciones varias, vamos a leer otra, la de Héctor Cartolín Pastor. ¿Qué dice Héctor Cartolín Pastor? Dice, la relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico obligacional, surgido en virtud de normas reguladoras de las obligaciones tributarias, que permite el fisco como el sujeto activo, la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y como parte de un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Para Héctor Villegas, la relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo a un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. El Código Tributario nuestro es el decreto 6-91 con sus reformas, ustedes ya lo conocen. Se recuerdan que desde el primer día yo les dije, tengan a la par porque vamos a estar leyendo el Código Tributario. Trae de manera sutil esta figura, pero no lo llama relación jurídica tributaria, lo llama obligación tributaria y dice, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigida coactivamente. Ahora vamos a hablar de la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria. Y aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice Héctor Villegas. ¿Qué dice Héctor Villegas?
que la discusión se centra en cuál es el real contenido de la relación jurídica tributaria. Y esta no tiene ninguna posición ecléctica, solo tiene dos. La primera posición está seguida por Giannini. Giannini, que menciona a Carlos María Giuliani von Rusch. Él dice que fue el primero en que estableció un concepto de la relación jurídica tributaria. Y otros autores sostienen que de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias surgen entre el Estado y los contribuyentes deberes y derechos recíprocos. Y al existir deberes y derechos recíprocos, eso es lo que forma el contenido de la relación jurídica tributaria. Y aquí está el meollo de esa teoría, afirmando que tal relación es compleja. Y para ellos, ¿por qué es compleja? Porque de ellos resultan poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas y también derechos de las personas sujetas a su potestad. Ahora viene Harach con la otra posición. ¿Y qué dice Harach? Pero Harach no está solito, sino con él hay gente muy importante. ¿Quién es esa gente muy importante? Está Tesoro, está Plugiese, que rechazan la posición. ¿Y por qué rechazan la posición anterior? Porque ellos no admiten esa complejidad. Para ellos no es compleja. Ellos dicen que la relación jurídica tributaria se trata de una simple relación obligacional al lado de la cual existen otras relaciones distintas. ¿Y cuáles serían esas relaciones distintas? Las formales. Agrega Harach que mezclar todo en una única relación jurídica es como ignorar la característica esencial del estudio. Ahora vamos a ver cuáles son las características. Y ahí nos vamos a detener para que cuando terminemos las características les vuelvo a repetir las indicaciones y ahí nos quedamos porque este punto no entra en el examen. ¿Qué es concretización de la potestad tributaria? Que por medio de la relación jurídica tributaria se concretiza el poder. ¿Y cuál es ese poder? Es la potestad tributaria del Estado, quien como sujeto activo de la misma ejercita su poder imperio a través del poder cobrar a los contribuyentes los impuestos, que es lo que se adeuda. Y a través de esta característica, el Estado actúa correctamente. Esta característica, si ustedes se dan cuenta, establece un paralelismo entre el derecho tributario y el derecho penal. ¿Por qué razón? Porque ambos derechos tienen principios fundamentales en la Constitución Política de la República de Guatemala. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos principio de legalidad, principio de capacidad de pago, principio de justicia, el derecho penal tiene el principio a juez natural, el principio de presentación de 24 horas al ser detenido, y todo eso debe de respetarse. ¿Por qué? Porque son principios que significan la existencia de un conjunto de normas destinadas a prever los hechos que constituyen ilícitos penales y establecer las penas que a ellos correspondan. Díganme ustedes, ¿acaso nosotros nos podemos inventar delitos? Si los delitos están en el Código Procesal Penal, ¿acaso nosotros nos podemos inventar sanciones? Si las pensiones, las sanciones están en el Código Procesal Penal, igualmente, nosotros todo lo que cobramos de impuestos está contenido en una ley y no podemos hacerlo diferente. Aquí es claro que la fuente inmediata de este vínculo obligacional es la ley. La ley basándose en el principio de legalidad, en ese principio en que descansa la actividad tributaria del Estado. La otra característica es que se establece entre personas.
La relación jurídica tributaria se establece entre personas. O sea, se trata de un vínculo jurídico creado entre el sujeto activo, que es el fisco, o sus delegaciones autorizadas por la ley, y un sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica. Y aquí nos aparece fisco o delegaciones autorizadas por la ley, y aquí podemos poner nosotros el ejemplo del impuesto único sobre inmuebles. El impuesto único sobre inmuebles no lo pagamos nosotros al fisco. ¿A quién se lo pagamos? A las municipalidades. Y la municipalidad tiene una delegación que está autorizada, ¿en dónde? En la ley. Y aquí tenemos que tener claridad en esto. Nunca, pero nunca se puede establecer la relación jurídica entre cosas. Jamás podrá decirse que la obligada al pago sea una cosa. Y pongámoslo nosotros en ejemplo. En el impuesto de circulación de vehículos, nosotros pagamos por el vehículo. Pagamos porque la persona es propietaria del vehículo. Pero hay una persona. ¿Y quién es la persona? La propietaria. No es que el vehículo vaya a pagar el impuesto, no, el vehículo, el impuesto, ¿quién lo va a pagar? La persona. ¿Y qué persona? En calidad de propietaria. Luego tenemos que es de carácter principal y central. La relación jurídica tributaria es principal y no accesoria, ni depende de su existencia de otras obligaciones. Y la cuarta característica se llama destinatario legal tributario. A través de la relación jurídica tributaria se determina el destinatario legal tributario, que no es más que la persona que el Estado elige para destinatario de la tributación, la persona que la ley seleccionó al pago del tributo. Y volvemos a poner el ejemplo. En la ley de circulación de vehículos, ¿quién es? El propietario del vehículo. Aquí nos quedaríamos el día de hoy. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Y les digo porque no estaban todos. El examen comienza el 18 de julio. Eso quiere decir que el próximo jueves y el próximo viernes de la semana entrante nosotros no nos vamos a ver ni la siguiente. Nuestro examen es lunes, por favor tomen en cuenta, lunes 24. Con ustedes lo vamos a comenzar de 7 de la noche. Si quieren 7:10 vamos a comenzarlo. 7:10 vamos a comenzarlo para que no tengamos ningún inconveniente. Disculpen, ya me están llamando y entonces pasen feliz noche. Mucho gusto en saludarlos. Un fuerte abrazo. Realmente, Buenas noches. Cuídense mucho.